acuerdo a la revista The Arts in Psychotherapy, la danza movimiento terapéutica puede reducir síntomas de depresión y ansiedad en adultos. Quédate, ponte cómodo para escuchar este episodio y descubre cómo el movimiento puede convertirse en medicina para la salud mental. IDCN está contigo, un podcast para hablar de la salud en Nariño. Desde tiempos antiguos el ser humano ha danzado. Se dice que en las cavernas, mucho antes de escribir o leer, nuestros antepasados ya bailaban alrededor del fuego para expresar lo que no podían poner en palabras. La danza ha sido rito, celebración, catarsis y también medicina. Hoy sabemos, por ejemplo, que bailar libera dopamina y serotonina, neurotransmisores vinculados al placer y al bienestar. No es casualidad que al dejarnos llevar por la música sintamos una descarga que nos aligera la mente. Y entonces ustedes se han preguntado si puede la danza ir más allá del disfrute y convertirse en un apoyo para nuestra salud mental. Pues hoy nos acompañan dos invitados muy especiales que nos van a hablar de este tema. Alejandra Bando, psicóloga magíster en procesos psicológicos en educación, y Luis Carlos Montoya, psicólogo clínico de orientación psicoanalítica, a quien les damos la bienvenida. Bueno, este es un tema que particularmente a mí me emociona mucho, pero entonces vamos a entrar en materia. Quiero preguntarles, la danza suele asociarse como con esa arte y técnica que uno mira en el espectáculo, como tal en un teatro o en una obra de presentación. Pero vamos a que las personas sepan qué actividad cerebral se genera cuando una persona baila, o cómo responde el cerebro a la música y a ese movimiento que está escuchando. Bueno, Ale, yo creo que aquí sería importante rescatar que la danza como disciplina puede ser un factor no protector para la salud mental. Es decir, las personas bailarines que lo ejercen profesionalmente se lo puede considerar tanto como un arte como un deporte. Entonces, si se lo considera como un deporte de alto rendimiento, puede generar también en las personas un deterioro en su salud mental por el nivel de exigencia, por la relación con su cuerpo. Sin embargo, lo que va a definir el aporte que la danza genera a la vida de las personas es la manera en cómo se dispongan hacia ella. Entonces, si la hacen de manera recreativa, como tú dices, va a servir mucho como desde el ejercicio, ¿cierto? Que activa nuestro cuerpo, libera cargas, te deja libre también porque piensas en otras cosas. Y bueno, a nivel cerebral hay muchos procesos que se activan, ¿cierto? Por ejemplo, la activación de la memoria episódica más que de la memoria de trabajo, ¿cierto? Entonces son otro tipo de cogniciones lo que se trabaja en la danza. Y también algo bien importante y rescatable es que en los bailarines al menos, algo que sucede mucho es que está todo el tiempo presente en nuestras neuronas espejo, que es algo que nos permite como seres humanos conectar con los otros, ¿cierto? Estas neuronas espejo nos sirven para reconocer las emociones en las otras personas cuando apenas estamos creciendo y también posteriormente nos hacen sentir lo que las otras personas sienten, es decir, se desarrolla la empatía. Mirroring es algo que utiliza la danza movimiento terapia y que es algo en lo que yo ahorita pues estoy indagando por mi proceso investigativo. Y en esta se explica cómo a través de las neuronas espejo nosotros observamos la danza, pero también con ella se moviliza en nuestro cerebro las mismas zonas que si estuviéramos bailando. Entonces nos demuestra cómo esa conexión con la música, con la danza, con ver al otro bailar, tiene mucho que ver también en cómo nos sentimos y cómo movilizamos nuestras emociones. Aquí tengo una pregunta y es, digamos, las neuronas espejo es eso que me permite a mí mirar al otro para sentir ese movimiento. Sí, es cuando se conecta con algo, ¿cierto? Por ejemplo, las neuronas espejo se activan. En este momento, por ejemplo, tú me estás observando que hablo y que gesticulo. Entonces, en tu cerebro pueden estarse también activando aquellas zonas que se activan cuando tú hablas y gesticulas. Así necesariamente tú no lo estés haciendo. Entonces, las neuronas espejo claramente se activan cuando vemos a alguien bailar, pero no solo eso, sino si conectamos con esa persona que está bailando. Bueno, eso me parece bien curioso, que me causa intriga porque es como esa sensación que te recrea tanto al bailar, con el movimiento y con lo que uno escucha y con lo que se guía prácticamente, ¿no? Sí,
es importante tener presente que todo el proceso neuronal, todo el proceso cerebral se pone en disposición para que la persona que vaya a desarrollar este ejercicio de la danza pueda conseguir no solamente procesar la información visual, sino también la información auditiva y en este mismo sentido pueda como almacenar todos esos elementos sensoriales que le permitan ya sea conectar con el otro, con el escenario o incluso con su propio cuerpo. Entonces, hay muchas herramientas y ejercicios que permite precisamente desligarte de ciertos sentidos y que te puedas conectar con otros con el fin de que de cierta forma se expanda tu proceso sensorial, ¿sí? Entonces, tú te conectas con alguien por medio de la mirada, pero también te puedes conectar por medio del cuerpo, del movimiento. Y ahí estaría también como reflejado esto que nos comenta Aleja de las neuronas espejo, ¿no? Que creo que una palabra muy importante que utilizó fue empatía. Este proceso de empatía lo que hace es que yo me permita adentrarme en el otro o que permita al otro adentrarse en lo que yo estoy experimentando. Quiero pasar a otra pregunta y es, por ejemplo, hay contextos donde a veces las personas, sobre todo, digamos que sufren depresión o que sufren ansiedad, cuando ya están en ese punto en el que no desean hacer absolutamente nada, ¿cómo este movimiento o cómo la danza puede convertirse en una vía de acceso a ese alivio o a esa expresión emocional? ¿O cómo podemos llegar a estas personas justamente para pues que a través del movimiento haya como un alivio en todo el proceso? Bueno, es importante aclarar que en procesos clínicos que la persona pues no desea activarse o entre en este proceso de depresión profunda, va a ser muy complejo que se active a través de la danza, sobre todo si la danza no ha sido una práctica recurrente. Sin embargo, aquí quisiera como relatar una experiencia que yo tuve a través de la Secretaría de Cultura, en la que se financió un proyecto junto con otra colega para que hiciéramos un proceso de danza en el que ayudemos a personas con algún tipo de trastorno que fuera destinado hacia las personas con esta discapacidad psicosocial, que tuvieran algún trastorno diagnosticado por un profesional. Entonces llegaron muchas personas que, claro, tenían un cuadro de ansiedad, un cuadro de depresión o trastorno de la personalidad. Y lo que nos relataban estas personas es que posterior al ejercicio de movimiento, ellos sentían que podían movilizar esas emociones, que a veces en los trastornos que presentaban, las emociones eran muy fuertes y muy intensas, por decirlo así, si era tristeza, pues los llevaban hasta el subsuelo. Si era rabia, sentían demasiada rabia, incluso hacían cosas que socialmente no eran aceptadas y que les perjudicaba. Y luego de experimentar el movimiento en el que nosotros les decíamos, bueno, expresa tu rabia, este es un lugar seguro para que lo hagas, y expresa tu rabia con el movimiento del látigo, con el movimiento de empujar, con el grito, con poner tenso el cuerpo. Entonces luego ellos utilizaban esa herramienta y decían, bueno, cuando yo me siento triste, siento una presión en el pecho, entonces yo busco movilizarla y a partir de movimientos pequeños, de conectarme con mi respiración, le pido a mi cuerpo también que suelte esa presión que yo estoy sintiendo en el pecho. Y nos hacía reconocer que el cuerpo se puede trabajar como una herramienta, ¿cierto? Porque en el cuerpo es donde habitan todas las emociones y muchas veces estos trastornos se dirigen hacia ello, a que hay unas emociones muy fuertes desbordadas que la persona pues no puede centrar y es por eso que se desborda, que tiene crisis. Entonces que el cuerpo fuera como esa herramienta para que la persona entienda primero qué le está pasando y que luego lo movilice para que la emoción transite y no quede en el cuerpo, era muy valioso en ese sentido, porque la persona no iba a permanecer en un estado pues desagradable, sino que iba a poder transitarlo. Es por donde surge esto que contaba de la danzaterapia, que incluso surge en hospitales mentales, ¿no? Con Marianne Chance, ella es la precursora como de este tipo de movimiento, que incluso pues ella es bailarina, pero lo trabaja con pacientes psiquiátricos y busca eso, como la conexión con el otro, el movilizar las emociones, el poder observar al otro, que muchas veces en los trastornos pues se vuelve algo complejo para el ser humano estar en una parte social.
existe el mito de que para bailar bien hay que tener un ritmo natural, pero la ciencia dice lo contrario. Realmente todos tenemos la capacidad innata de movernos al compás. De hecho, hay estudios que demuestran que los bebés con apenas unos meses de vida ya responden con movimientos al escuchar música. Ale, aquí voy yo con una pregunta también para ti, y es, tú que nos estabas contando todo este proyecto que tuviste con la danza y con los trastornos y demás, una experiencia que recuerdes de alguna persona que, porque nos hablaste, digamos, de forma muy global, pero de una persona en particular que haya transformado toda esta, pues obviamente no el trastorno, porque eso conlleva un proceso bastante largo, pero pues sí que le haya ayudado de una forma muy particular. Yo siento que en este proceso hubo una persona que deseaba, pues a nivel cognitivo, como que tenía esa necesidad de asistir a estos espacios, pero le era muy difícil conectar con su cuerpo. Entonces, si por ejemplo brindábamos una pauta de balancearse, ella no la recibía o le era muy complejo entrar a esa pauta de balanceo, que en realidad uno diría, yo coincido con lo que dices, cualquiera puede bailar y no es necesario ni siquiera que lo haga a un ritmo, ¿no? Incluso creo que es eso, como que a veces pensamos que tiene que ir al compás de la música, pero incluso la música se puede entender distinto. Pero en este caso particular se notaba que a la persona le costaba mucho, no por el que dirán, sino por su mismo estado emocional, ¿no? Como los mismos síntomas que ella pues en ese momento padecía. Pero esta persona poco a poco empezó a soltarse y era muy reservada, o sea, no compartía con los otros, a pesar de que las otras personas del grupo empezaron como a encontrar una fuente de apoyo, ¿no? En estos encuentros, y empezaban a comunicarse y a decir, bueno, hagamos otra cosa, o sea, nosotros nos entendemos también en esto que estamos tratando de buscar otras formas de sanar. Entonces, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? Y la chica, la verdad, no lo lograba, o sea, como que no conectaba con los demás, ni tampoco conectaba con los ejercicios. Sin embargo, su cuerpo le permitió irse poco a poco adentrando a lo que en sí mismo sentía, porque compartía que era un poco como que ya no sentía nada, que no tenía ninguna emoción en ese momento y que por eso pues no podía expresarse ni siquiera con su cuerpo y tampoco con sus palabras. Pero finalmente ya pudo a través del movimiento pues generar llanto, y ese llanto hizo que se libere y que su cuerpo pudiera volver a ser expresivo, porque ella relataba que había bailado en momentos anteriores desde el folclore, desde la técnica del folclore, pero no podía retomar a ello. Y finalmente, pues movilizando su cuerpo, pudo abrirse a ese espacio y también ver la necesidad de buscar a un profesional en la salud, porque si bien es cierto, el consultorio no es lo único y la palabra no es el único medio por el que podemos sanar, sí es algo muy efectivo, ¿sí? Entonces, también la danza es un proceso que bien llevado, ¿no? Y enfocado hacia esto, ayudaría mucho a la psicoterapia convencional, pero no debería ser la única herramienta ni tampoco para todos, así como cada quien busca a su psicoterapeuta dependiendo del enfoque. Tú nos hablabas sobre la diferencia entre la danza profesional y la danza como terapia. Pues que efectivamente, realmente cuando son bailarines profesionales están bajo mucho estrés, que es lo que trató de evitar la danza terapia. Pero en este proceso de danza terapia se puede con cualquier tipo de música, con cualquier estilo de baile, o cómo es el proceso para llegar a esta, digamos, sanación en la salud mental con este proceso de danza. Si hablamos como de una técnica, no nos iríamos pues al ballet clásico, ni siquiera a la danza contemporánea, aunque es un poco más orgánica, sino que más bien nos iríamos a la danza experimental, porque es básicamente experimentar con tu cuerpo cómo se siente, percibirlo, experimentar sensaciones, buscar movimientos y no precisamente formular algo para que el otro lo entienda, que a veces a eso va la danza, ¿no? La danza es interpretativa y busca que el otro se conmueva a través de lo que yo intento expresar. Sin embargo, en la danza terapia lo que se busca es que la persona pueda conocerse a sí misma, y ese es el fin último de este proceso, que simplemente puede estar en conexión con su cuerpo, pueda movilizar su cuerpo si lo necesita
y también estar en quietud, si es el caso. No necesariamente crear una obra de arte o hacer algo estético, sino como estar en conexión con el cuerpo y el movimiento. Antes de iniciar a grabar, estábamos hablando de un estudio súper llamativo que tú nos habías comentado. Cuéntanos un poco de esto, porque hablabas de este proceso de la sinestesia, porque también pueden ser procesos que pueden adoptar justamente a partir de esto de la danza terapia y del movimiento para su salud mental. Hay algo con lo que me gustaría comenzar y es importante. Existe una frase que hemos utilizado mucho dentro de los procesos de la danza y es habitar el cuerpo. ¿Por qué habitar el cuerpo es tan importante? La frase nos lleva a pensar en cómo nosotros precisamente estamos percibiendo nuestro cuerpo, cómo lo vemos. Y en ese mismo sentido, de qué forma nosotros habitamos el cuerpo, cómo lo reconstruimos, cómo lo simbolizamos, cómo lo percibimos, ¿sí? En ese sentido, pues evidentemente ha habido mucho interés, ¿verdad? Mucho interés sobre la danza y cómo la danza como herramienta de movimiento puede ser útil para nuestros procesos mentales y de salud en general. Y en ese mismo sentido se han creado o se han elaborado muchas investigaciones. Una de esas investigaciones se llama Building a Motor Simulation de Novo Observation of Dance by Dancer. Lo que querían en esta investigación precisamente era reconocer cómo un bailarín podría hacer una simulación o construir una simulación de danza a partir de lo que él observaba en otro bailarín. Es decir, intentaban entender cómo un bailarín podía imaginar su propio cuerpo en movimiento, sin estarlo llevando a la acción de movimiento como tal. Y reconocían que ese ejercicio mental de simulación generaba mucha activación en muchas áreas de nuestro cerebro, específicamente en la corteza premotora ventral, que es la que se encarga de integrar toda la información sensorial. Al darse cuenta de esto, logran reconocer que es un ejercicio mental de mucha utilidad y que precisamente permite entender cómo los bailarines o las personas que se adentran a estos ejercicios o a estos procesos de movimiento logran también crear como escenarios mentales que fortalecen, por ejemplo, la memoria, que fortalecen también, por ejemplo, como la capacidad visoespacial, que fortalece incluso la destreza de movimiento sin que hayan generado movimiento en sí mismo. Y es ahí donde pues hablaba de esta cuestión de la sinestesia, ¿no? Que la sinestesia es un estímulo sensorial, se percibe desde otro ámbito sensitivo. Por ejemplo, los estados de alteración sensorial, como cuando, por ejemplo, alguien escucha algo, pero no solo lo escucha, sino que también lo logra palpar con sus manos, ¿sí? Está como situación donde un estímulo sensorial no solo se especifica por una vía, sino que además se puede sentir por varias vías sensoriales. Y en ese mismo sentido, un bailarín logra reconocer desde muchas vías sensoriales, por ejemplo, un movimiento, ¿sí? Cuando un bailarín está imaginando un movimiento, no solamente lo está imaginando, sino que además está activando ciertos músculos, pese a que no se esté moviendo. Y también está activando ciertas áreas de nuestro cerebro que le permiten llevar como ese movimiento a un escalón más alto. Voy a dar un ejemplo a ver si es como yo lo tengo en mi cabeza. Digamos, lo voy a retomar con lo que nos decía Ale, una sensación de rabia. Y yo quiero, no sé, manifestarlo a través del movimiento como con el efecto del latigazo. Entonces ya no lo siento, digamos, como en el pecho y lo manifiesto a través del movimiento, pero ¿es algo así? Sí, es algo así. Es algo así. Con el ejemplo que tú estás dando nos damos cuenta de que la persona está llevando esa sensación o esa emoción hacia un movimiento específico, ¿verdad? Pero ese movimiento transforma la sensación. Es decir, la sensación de ira que estaba experimentándose en un principio en el pecho, luego se traslada a una situación más gráfica, como lo es el movimiento del latigazo. Y en ese sentido puede que esa ira pueda ser trasladada del pecho hacia otras esferas de mi cuerpo.
Y en el momento en el que yo estoy recreando la ira, no solamente la estoy recreando, sino que la estoy observando. Y eso no solo me permite verla, sino también procesarla. Y ese procesar la ira dentro del movimiento es lo que muchas veces nos lleva a una posible situación de sanación. Me parece muy curioso, es como imaginarlo todo para entender cómo pasa este proceso. Y quiero preguntarte también, justamente desde esa mirada psicoanalítica, ¿cómo puede la danza facilitar el acceso a emociones que no siempre encuentran palabras? Justamente como pues en este ejemplo que estamos dando. ¿Qué lugar puede ocupar el cuerpo en la elaboración simbólica, en la resignificación de vivencias o en la construcción de nuevas narrativas personales? Es importante entender para eso que normalmente lo que se usa para los procesos de psicoterapia es precisamente la palabra, ¿verdad? Ponemos la palabra como herramienta para poder gestionar todo eso que estamos viviendo. En el cuerpo hablamos de lo mismo. Un movimiento es un signo. Ahora, ¿ese movimiento como signo es simbólico? Claro que sí. Entonces yo elaboro un movimiento y ese movimiento tiene una carga simbólica muy importante para el sujeto. Y la danza te permite poder precisar ese lenguaje. La danza te permite poder darle una línea a ese lenguaje. Ahora, tal vez no vaya a ser un lenguaje tan claro para el otro, pero muy posiblemente va a ser muy claro para ti quien está construyendo precisamente esa frase, ¿sí? El cuerpo puede resignificar, siempre y cuando la persona también se dé la oportunidad de entender cómo su cuerpo se está expresando y qué es lo que su cuerpo quiere decir. Porque incluso y ahí viene esta cuestión de la asociación libre, ¿no? En el psicoanálisis se habla mucho de cómo el sujeto va asociando libremente sus ideas y va construyendo y entendiendo su realidad. Bueno, con el cuerpo también se puede asociar. Incluso ha sido muy interesante ver a través de ciertos escenarios y de ciertas prácticas cómo los bailarines se les pide que construyan un concepto, pero lo llevan más allá. Es decir, no solo construyen el concepto que se les está pidiendo, sino que además plasman en ese concepto cosas de ellos mismos, ¿sí? Expanden todo eso. Entonces, cuando esa persona empieza a comentar su experiencia en el movimiento, logra entender que hay algo que se está diciendo, que hay algo que está hablando, que hay algo que está transmitiendo. Entonces ahí es donde nosotros asociamos. Bueno, ya para finalizar, me nace una última pregunta y es, ya hablamos cómo la danza como terapia puede ayudar en los procesos de los trastornos y demás que alguna persona tenga. Pero puede suceder este efecto al revés, como tú nos mencionabas ahorita. O sea, un bailarín, por ejemplo, que sienta que no pasa absolutamente nada, pero que con la danza justamente se dé cuenta de que algo sucede por cómo lo externaliza su cuerpo, por cómo se siente al bailar. Sí. Voy a responder un ejemplo muy específico, muy preciso, que identifiqué en una investigación que realicé precisamente para mi especialización. Las personas en general están sintiendo cosas, siempre, todo el tiempo. Están sintiendo ira, están sintiendo rabia, frustración y demás. ¿Esto se puede llevar a una práctica? Claro que sí. Yo puedo que asista o me permita ir a un escenario de danza para entender ciertas cosas o incluso para permitirle a mi cuerpo hablar, pero puede que en ese ejercicio dancístico se presente la frustración, que yo no pueda desarrollar este movimiento como esperaría poderlo desarrollar. Y entonces ahí se movilizan emociones. Se habla de muchas cosas asociadas al cuerpo, pero yo voy a hablar específicamente de algo que es cómo el bailarín hace que esa ira y esa frustración no pueda procesarse hacia afuera, sino que hace una devolución hacia su propio cuerpo. Entonces empiezan a desarrollar conductas de autolesión, cuando por ejemplo el bailarín excede su cuerpo para poder llevar o hacer algo que él esperaría, pero al exceder ese cuerpo se lastima. Y sin importar de que se sienta lastimado, lo sigue haciendo y lo sigue haciendo, y entonces llega esta cuestión de la repetición, ¿no? Y eso es un síntoma como tal. Entonces, sí puede darse que dentro de la danza dentro de la danza, como lo había explicado Aleja en un principio, dentro de la danza técnica, dentro de la danza formal, se puedan dar escenarios donde la salud mental, al contrario de poder tener como la posibilidad de una sanación, tenga un deterioro.
Yo aquí quisiera agregar, y es en algo relacionado conmigo misma, y es que al tener tan despierto el cuerpo, al utilizarlo de pronto cuando yo tengo una emoción fuerte, al quererlo canalizar en arte, al estar practicando la danza todo el tiempo, no solo le exiges a tu cuerpo físicamente, sino que también es un desgaste mental. Y esto también puede derivar en trastornos de la conducta alimentaria. Aún existe, ¿no? Como esa idea como bailarines de querernos ver como, porque es muy visual. Y en lo somático también hay muchas emociones que se guardan en el cuerpo y que a veces, aunque bailemos, se quedan atrapadas en él, ¿no? ¿Cómo puede ser una ventaja para la salud mental? Como yo lo decía, un factor protector, pero también puede ser un factor de riesgo, dependiendo de qué camino tomes y de cómo cuides tu cuerpo también, porque va a ser esa relación la que te permita utilizarlo como una herramienta en beneficio o que sea contraproducente para ti. Así como podrás procesar cosas, también puedes escogerlo como una vía de escape, tal vez, ¿no? Y como decir, no, yo bailo es porque no quiero pensar en mi ruptura amorosa, o yo bailo porque no quiero pensar que ahorita me está yendo mal en tal aspecto de mi vida. O como también puede ser, yo a través de la danza confronto este proceso. Yo quería agregar algo ahí, es que considero importante entender que no todo es terapia y es importante que todo el mundo también lo entienda, porque hoy en día las personas ofrecen muchos escenarios de sanación, ofrecen muchos escenarios para el reconocimiento del ser y demás. Pero también hay que tener cuidado con esto, porque no todos los escenarios realmente van a ofrecer una ayuda que de verdad sea apropiada y real. Entonces, creo que es importante comprender que la terapia es terapia porque está fundamentada en una metodología, en una praxis específica, y porque a lo largo del tiempo la praxis y la metodología bajo la cual ha estado fundamentada ha tenido resultados, ¿sí? Eso en sí mismo es una terapia. La psicoterapia es psicoterapia porque es una disciplina que a lo largo del tiempo ha sido estudiada, porque a lo largo del tiempo se han creado herramientas científicas, se han creado investigaciones que ha permitido pues llevar a cabo este ejercicio de la sanación. Y así también hay otras disciplinas y otras terapias. La danza en sí mismo es un arte. ¿Que la danza se puede integrar como herramienta a una terapia? Claro que sí. Pero la persona quien integre la danza a esa herramienta, a ese proceso de terapia, tiene que tener también ya un conocimiento vasto de lo que es en sí mismo la sanación y de las herramientas que va a utilizar pues en pro del proceso. Me parece súper importante que hayas puntualizado en eso, justamente porque estamos en esta era de la información, donde además de que hay mucha información al alcance, pues también nos podemos dejar llevar por cosas que pueden no ser reales y que a la larga, pues en lugar de beneficiar esa salud mental, pueden ocasionar algún deterioro. Que la próxima vez que suene una canción recuerdes, no solo bailas por placer, también bailas para cuidarte a ti, a tu cuerpo, a tu cerebro y corazón. Bailar es una medicina en movimiento. Nos encontramos en un próximo episodio del podcast IDCN está contigo.